Bueno, así es, ya arrancamos. Buenos días, 8 en punto de la mañana para brindarle pues las informaciones con un criterio objetivo. Tratamos de ser lo más objetivo, pero al final usted en su casa va a tomar su propia decisión. Buenos días, caballeros. Buenos días, don Fernando. ¿Cómo están ustedes? Yo lo veo como muy alegre después de esas vacaciones. Bueno, no vacaciones no. ¿O fue por el discurso? Por todas cosas, por la salud mía que está en franca recuperación y un discurso muy optimista de nuestro presidente. Es decir, que todas esas cosas le llenan a uno de tranquilidad y de paz. Así es. Buenos días, Ariel. Buenos días, Brenda Sánchez. Buenos días, Fernando. Buenos días, amables televidentes. La verdad que para mí llegar hasta acá, ¿verdad? Una vez más darle las gracias a Dios y también, pues felicitar al pueblo dominicano que hemos cumplido, ¿verdad? 179 años de independencia nacional, la isla y el país más querido por todas las potencias a nivel mundial, pues estuvo de cumpleaños. Qué bueno, pudimos ver un discurso alentador, un discurso también con promesas, pero que sabemos que ha sido con la mejor intención del señor presidente de la República. Bueno, hay muchas opiniones encontradas. El discurso, muchos obviamente le gustaron, la oposición ya tenía sus cohetes preparados, eso es parte del juego. Recuerden cuando era al revés, que el presidente era Danilo Medina, bueno, pues la oposición hacía también y jugaba su rol y hacía lo mismo que están haciendo ellos ahora, tirarle todos los cohetes. Siempre digo que la verdad no es absoluta, cada quien va a ver su verdad, dependiendo de sus intereses, obviamente, pero hay que destacar que definitivamente fue un discurso reeleccionista, un discurso con muchas promesas, y sobre todo con muchos datos. Le pedían datos estadísticos al presidente y parece que él se esmeró bastante para contestar con cosas muy puntuales. Hay que destacar que estos discursos del 27 de febrero, yo espero que algún día un presidente lo pueda hacer como se debe de hacer, en el sentido, y no estoy queriendo decir que este lo hizo mal, no, cada quien tiene su estilo, que haga un discurso de 1 hora, máximo 1 hora, para que el pueblo pueda quedarse con algo y entender y quedarse como con ese gustico. Yo lo hiciera así, de 1 hora, porque al final lo importante es que el presidente se supone, por lo que dice la ley, es que va a entregar el documento, ¿verdad? A la sala, al Congreso, para que ellos lo puedan después estudiar, ver y qué sé yo, pero no hacer un discurso tan largo que al final la gente dice, ¿y de qué habló? ¿Y qué dijo? ¿Y cómo lo dijo? Hay que recordar, chicos, que esos discursos de Balaguer, que eran discursos muy puntuales y siempre con un mensaje subliminal, pero también muy directo. Hay que destacar, en mi caso entiendo que fue un discurso interesante, reeleccionista, de mucha esperanza, con muchas promesas, y definitivamente han hecho algo interesante y él lo detalló ahí, sus obras, todo lo que han cambiado, pero lo que más me gustó, ¿usted sabe qué fue? El eslogan de la campaña. ¿Cómo es? No. Esto es el cambio, algo así. Bueno, entonces ya estamos trabajando en la reelección. Bueno, así que, ¿qué piensa usted, don Fernando? El presidente fue muy conservador en cuanto a eso de la reelección. La oposición tiene que tener un tema. Yo recuerdo que Balaguer hacía el discurso de 27 de febrero, el doctor Peña Gómez tenía un discurso preparado para responderle, al igual que el PLD, era muy organizado el PLD en ese entonces, y respondían puntualmente, parte por parte, lo que era el discurso del presidente de la República, que en este caso fue muy elocuente. El presidente Luis Abinader, yo me sorprendí, Brenda. No es que esté muy entusiasmado, pero lo vi, un discurso elocuente. Y vamos a ver la parte positiva del discurso. Llamó al ministro de Trabajo a reunirse con el comité para actualizar el salario mínimo. Porque la inflación ha estado minando el salario mínimo de los trabajadores dominicanos. Y yo creo que eso es una de las partes más importantes de ese discurso. Pero además, dio con detalle. Tienen que recordar que Luis Abinader es economista. Y no economista cualquiera. Es de Harvard. Entonces, él dio números. ¿Qué es lo que tiene que hacer la oposición? Responder esos números.
Pero además, al presidente de Luis Abinader, en 2 años y medio, no le pueden pedir grandes obras. Porque en 2 años y medio tú no puedes hacer unas grandes obras como hicieron en los 20 años de gobierno, los 16 años consecutivos que tuvo el PLD, que es el que mayormente en este caso. Yo digo el PLD porque el profesor Leonel Fernández, al igual que el Partido Nacional, que es lo mismo, porque gobernaron conjuntamente del mismo partido. Entonces ellos le están haciendo una referencia de que las grandes obras, vi el vocero del Senado, del PLD, pedirle a Luis Abinader grandes obras, no obras puntuales. Yo creo en las obras puntuales y te voy a decir por qué. Don Antonio Guzmán, la oposición siempre lo calificó, que no hizo nada el PLD, no. Salud Pública sembró el país de clínicas rurales y llevó al extremo que esa pandemia del polio, una serie de pandemias fueron erradicadas con Amiro Pérez Mera en el gobierno de Salvador Blanco y con don Antonio Guzmán, porque llevó las clínicas rurales a toda parte del país, que ningún gobierno lo ha hecho eso. Clínicas grandes, hospitales grandes, pero llevó puntualmente a cada pueblo la salud. Entonces yo creo en las obras puntuales, no en las grandes obras rebumbrantes, que eso es lo que ha concentrado en las ciudades importantes del país, una población que anda en los cordones de miseria en la cañada, creando problemas. La capital tiene hoy 7 millones de habitantes. ¿Por qué? Porque ha concentrado, el presupuesto de la nación se ha concentrado en la capital, Brenda, porque tiene un gran número de habitantes. Igual que Santiago, Brenda. Santiago ahorita eran 500 mil habitantes, hoy tiene 1 millón y tanto de habitantes. Así es. Y las provincias se le hemos dejado a los haitianos. El sur, la línea noroeste, tú vas a la línea noroeste y tú encuentras 10 dominicanos y 100 haitianos. No, la zona no, el país completo ¿Tú me está entiendes? minado. Pero te digo dos zonas por decirla. La línea noroeste, la producción agropecuaria de la línea noroeste es totalmente en manos de obra haitiana. Si tú le sacas a los haitianos a la línea noroeste, no hay arroz ni hay guineo. Tú no ves un dominicano arrastrando un racimo de guineo, ni un haitiano, ni un dominicano arrastrando un saco de arroz. Bueno, ¿y usted, Ariel? Bueno, en el caso también se estuvo mencionando, ¿verdad? Lo de los fondos de ayudas, más de 240 millones para los dominicanos, pero también un punto que a mí me llamó la atención del discurso del presidente fue el asunto de Punta Catalina, la tan criticada Punta Catalina, que sabemos que cuando estuvieron en oposición, bueno, pues el presidente dijo en el discurso que está funcionando con capital 100% dominicano y que está produciendo energía por 4.701 gigawatts hora y es una de las plantas más eficientes del sistema en términos de costo de energía gracias a las oportunas compras de carbón. Esas fueron las palabras. Lo que se criticó, Ariel, lo que se criticó duramente por la oposición fue el manejo de los fondos que se hizo para la inversión de Punta Catalina. No se criticó. Sí, no se criticó la contaminación, se criticó todo, no se criticó en sí el hecho de la obra, sino los manejos de los fondos, era el que es lo que está en juego y que está en un tribunal. Por eso se protestó. Y se hizo la auditoría, pero tú tienes ahí la inversión que se va a hacer en Manzanillo. Lo que pasa es que una cosa es que un violín oye, Brenda, la inversión que se va a hacer en Manzanillo, que es la cuestión de la oposición. Se ha hecho con transparencia, se ha hecho con licitación. Tiene un año y medio, creo, el proceso de licitación. Y la inversión la va a hacer el sector privado. Pero tiene un proceso transparente, que fue lo que criticó la oposición en aquel entonces. Recuerde que el manejo turbio que se le dio a esa obra. No la obra en sí. Ahora todo es maravilloso. Se le quería cambiar incluso el combustible. Recuerde que se mencionó que debió ser gas natural, ahora resulta que no. Eran propuestas para llevarla, que el carbón es el mejor. Eran propuestas para llevarla a gas. Mira, yo espero que maduremos propuestas para llevarla a gas, sí, pero mira, a gas natural. Yo espero que es la que se va a hacer en Manzanillo, Brenda. Yo espero que el político, porque tenemos que madurar esa parte de la política, porque eso brinda una democracia, que cuando un político que en oposición dijo Juan, pero cuando está ahí sentado en la ñoña, se da cuenta de que no era Pedro, como él decía, que era verdad, que era Juan. Contra, le tenga la sensibilidad de decir, señores, miren, no era tan mala Punta Catalina, está dando resultados. Porque imagínate si ellos, no importa el partido que fuera,
el que estuvo anteriormente, no hubiese hecho Punta Catalina. Imagínense ahora, es como los elevados de Leonel. Me acuerdo de los elevados de Leonel que todo el mundo lo criticó. Imagínese usted Santo Domingo sin esos elevados. Entonces igual le va a pasar a este también. Pero tenemos que ver cómo aprendemos a madurar políticamente. Sin lugar a duda, el discurso de Luis Abinader lo vimos mucho más maduro, tuvo una oratoria muy buena, no es el mismo hombre del primer año, del segundo año, con este tercer discurso. Definitivamente manejó muy bien la palabra, muy bien el escenario, y creo que si lo podemos evaluar, fue interesante, fue bueno el discurso. Muchos a favor, muchos en contra. Ahora, una cosa, don Fernando y don Ariel, era lo que pasaba dentro de ese escenario, a otra cosa lo que pasaba fuera de ese escenario. Ahí vimos personajes como el señor Botello, vimos personajes como Yadira, vimos personajes, no sé el nombre de la chica con el pantalón de la bandera de Haití, y eso era como otra película allá afuera. Estamos en carnaval, Brenda. Que por primera vez, sí, pero no es tanto el carnaval, todo tiene un contexto y un origen, nada pasa por nada, y hay que llamar a reflexión qué es lo que está pasando. Hay que buscarle solución a las AFP, al tema del 30%, hay que buscarle solución a los médicos, o sea, no todo es tan color de rosa. Tenemos que enfrentar, y uno de los puntos, como usted dijo ahorita, que a mí me encantó, fue que el presidente le dijo ahí mismo al ministro de Trabajo, con sus palabras muy hermosas, siéntese a dialogar, siéntese a dialogar. ¿Por qué? Porque tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Para mí, y más cuando viajo, yo digo, este es el mejor país del mundo, porque con todos los problemas que tenemos, estamos en un país estable, con una economía más o menos estable, aunque usted va al supermercado y lo que le costaba hoy 5, o le cuesta 17, hay que ver y ponerle atención a la agricultura y a los precios, porque una cosa es lo que dice el ministro de Agricultura y otra cosa es la realidad en los supermercados. Pero, en conclusión, entiendo que fue un discurso interesante y que él se manejó muy, pero muy bien. Antes de pasar a otro tema, déjame decirte algo, Brenda. Luis Abinader cree que su impronta como gobierno de 4 años es el sur. Y ha establecido una obra puntual que es el desarrollo de Pedernales en la inversión turística que se está desarrollando allí. Pero además, déjame decirte algo. En el gobierno de Salvador Jorge Blanco se inició lo que fue la Villa Olímpica. Sí. Todavía tuvo la Villa Olímpica, hay el edificio ahí abandonado. Balaguer nunca lo quiso terminar, porque decía que ese era un elefante blanco. Pero Luis llegó, la presa de Monte Grande, tiene 15 años que la iniciaron. Pero Luis dijo, no vamos a terminarla. Eso es porque eso es asunto de Estado. Iba a quedar así como la Ciudad Norte de Santiago. Bueno, porque ¿cuántos años tenía la como la comenzó Hipólito? Claro. Hizo como medio kilómetro. Perdón, don Fernando, ¿qué le hizo él? Que es interesante ahora con esta política moderna. Él fue astuto. Él dijo, bueno, para yo hacer una presa nueva y está ya casi hecha, entonces eso será habilidoso. ¿Qué herramienta está usando él? Muchas de las cosas que se dejaron en otros escenarios con otros presidentes, él dijo, vamos a terminar esto. El gobierno de Balaguer hizo la carrera. Muchos de los hospitales hizo la Yapudumí, hizo Roser Meste en Cienfuegos, pero no terminó la villa. Sí. Entonces, no terminó la villa, entonces el pueblo lo dejó pasar. La Villa Olímpica tenía más de 600 apartamentos, creo que habían programado ahí. En tanto en Santo Domingo como aquí en Santiago. Y porque lo comenzó Salvador de Blanco y ese gobierno había que hacerle la raya de pizarro. Bueno, acuérdate que y borrarlo del mapa. De política no terminar si yo no lo hice yo, eso no sirve. Entonces, eso hay que cambiarlo. Y eso es un punto. Pero Hipólito debió terminar la circunvalación norte. El ego, los egos. Debió hacerla. Si no soy yo, no lo voy a hacer. Y la inició. Bueno, aparentemente, y lo que sí el presidente dijo y que se va a terminar es el monorriel y el teleférico, que dio incluso fecha para lo que estamos desesperados, ¿verdad? Con la cuestión del tránsito, las calles cerradas. Y no, claro, él dijo que están trabajando aceleradamente en las obras del monorriel y que estarán acabadas para el segundo trimestre del próximo año. Y en el caso del teleférico,
que estarán listos a finales de este año 2023. Creo que el teleférico Tendremos va a ser teleférico. primero. Sí, no, eso fue lo que él dijo. Yo voy a ser de será las primero. primeras que me voy a montar ahí, feliz. Pero eso es el desarrollo. Desarrollo. Ahí comienza el desarrollo de Santiago. Claro. No es que Santiago no esté desarrollado. Y ahí mismo Pero ahí los- comienza Santiago a convertirse en una metrópoli, Claro. Brenda. Y nosotros, los cibaeños, Eso hay que bienvenidos. aplaudirlo. Y es un eso hay que beneficio, aplaudirlo. y es un Eso está beneficio que viene a colaborar. Incluso no hacemos nada con un aumento salarial si de una vez el pasaje aumenta. Es algo que viene a favorecer básicamente al sector empleado del país, al sector trabajador, vamos a decirlo y llamarlo de esta manera, que va a utilizar y es el principal que utiliza este tipo de transporte público. Eso es algo que ojalá y que puedan terminarlo, Debe ser todo el no a mundo, finales, Luz. sino de una vez. Bueno, y hay que destacar también que el presidente pensó en hacer una casa de gobierno en Santiago por primera vez. Hay que destacar que este presidente viene bastante a Santiago y cada vez que viene a Santiago impacta con una o que otra obra. Yo estuve precisamente, ya para irnos a La Moneda, en este fin de semana invitada a el sector Los Salados, si no me equivoco, donde se entregaron de 600 apartamentos que se tenían que entregar, faltaban unos 100 y algo, y se entregaron. Eso es bueno porque eso impacta a 600 y pico de familias, le cambia la vida no solamente a los padres, a sus hijos, a su entorno, a su núcleo, y yo pienso que proyectos como ese se deben de sembrar en todo el país, porque cuando usted, ¿qué quiere uno de vivir? Su buena casa, su casa propia. ¿Te imaginas usted entregarle su llave, su apartamento a una gente que vivía debajo de un río? Señores, esas cosas no tienen precio. Pero no Así dárselo, como- Brenda, no dárselo. No, porque no es que Yo se no lo estoy de dan. acuerdo, No, pero don sí. Fernando, perdón. El señor Abinader no se lo está dando. Ay. Eso está financiado por el Banco de Reserva. Una fiduciaria, con una fiduciaria. un proceso donde yo creo que están pagando menos de 10,000 o 11,000 pesos. Eso es lo correcto. Que eso es, imagínate tú. Pero se lo está, claro, en realidad se lo está dando, porque nunca en su vida iban a tener la No, oportunidad. que le dan una facilidad que no. Óyeme, que el banco se lo financia, el papeleo que hay que hacer, que vaya un pobre a un banco a decir, mire, No. yo quiero hacer No hay un crédito. apartamentico. Óyeme, eso es una cosa simbólica. Entonces, esas cosas hay que aplaudirlas, porque al final yo estoy bien, usted está bien, usted está bien, pero aquí hay mucha gente pobre en este país. Aquí hay mucha gente con sueldito poquito, que yo no sé cómo pueden vivir, ¿Cómo lo ir a un distribuyen? supermercado, y aquí la comida está cara, muy cara. Entonces son de los elementos, así como digo lo bueno, son de los elementos que tiene que trabajar este año el gobierno, pero lo están haciendo. Nos vamos con La Moneda, y para seguir pagando las deudas, sobre todo las tarjetas, ahí está La Moneda desde hoy. En la compra el dólar está a 55.05, en la venta 56.30, y nos vamos al euro inmediatamente al 57, y en la venta está el 61.50. Hacemos inmediatamente una pausa y nos vamos con el editorial de don Fernando Puig.